En este episodio conocerás a un bichito muy malvado, la filoxera. En la segunda parte escucharás un exclusivo ejercicio de punto de vista en pasado y en futuro. Hola, soy Oscar. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio del podcast de UnlimitedSpanish.com. Puedes conseguir el texto de este episodio y mucho más en UnlimitedSpanish.com, sección podcast. Hoy te voy a contar una historia muy interesante sobre el vino. No me refiero al pasado del verbo venir. Y cómo un insecto muy pequeño casi destruyó todos los viñedos, que son los lugares donde se cultivan las uvas, de Europa. Este insecto se llama filoxera. Aunque hoy en día no es muy conocido, en el siglo XIX causó muchos problemas. Así que, si te gusta el vino o simplemente las historias curiosas, presta atención. La filoxera es un insecto muy pequeño, parecido a un pulgón. Un insecto que se alimenta de vides. La filoxera se alimenta de las raíces de las vides. Una vid, y su plural vides, es lo que produce las uvas. Y estas uvas se usan para hacer vino. El problema es que, cuando la filoxera ataca las raíces, la planta se debilita y al final muere. Lo curioso es que la filoxera no es de Europa, sino de América del Norte. En América las vides ya estaban adaptadas a este insecto, pero en Europa las vides no tenían ninguna defensa. Así que cuando la filoxera llegó a Europa, el desastre fue inmediato. Bien, te estarás preguntando, ¿cómo llegó la filoxera a Europa? Buena pregunta. Todo comenzó a mediados del siglo XIX, cuando los agricultores europeos empezaron a traer vides de América. Querían experimentar con nuevas variedades, pero lo que no sabían era que estas variedades venían con la filoxera, un insecto que destruiría miles de viñedos. El primer brote de filoxera ocurrió en Francia, en 1863, y poco a poco el insecto se fue extendiendo por todo el país. Como la filoxera se mueve bajo tierra, atacaba las raíces y los agricultores no sabían por qué sus vides morían sin razón aparente. El impacto fue enorme. Para finales del siglo XIX, muchos viñedos en Europa estaban completamente destruidos. Francia, que era el mayor productor de vino del mundo, fue el país más afectado. Viñedos enteros desaparecieron y las pérdidas económicas fueron gigantescas. Para muchas familias que vivían de vender vino, fue un golpe muy duro. Esta crisis no solo afectó la economía, sino también la vida social de países como Francia, Italia y España, donde el vino es parte de su cultura. ¿Y cómo se solucionó el problema? Curiosamente, la solución vino del mismo lugar de donde vino el problema, América. Se descubrió que la única forma de salvar los viñedos era injertar las vides europeas en raíces de vides americanas. Injertar significa unir la parte superior de una planta con las raíces de otra.
En este caso, unieron las vides europeas que producían las mejores uvas para hacer vino con raíces americanas que eran resistentes a la filoxera. Este método fue caro y tomó tiempo, pero al final funcionó. Gracias a este injerto, los viñedos europeos sobrevivieron y la producción de vino pudo continuar. Hoy en día, casi todas las vides en Europa están injertadas en raíces americanas, y gracias a eso podemos seguir disfrutando del vino. Por cierto, algunos expertos dicen que el vino cambió un poquito después de los injertos. Este es un tema que todavía se discute entre los productores de vino. En resumen, la historia de la filoxera es un buen ejemplo de cómo un insecto tan pequeño puede causar grandes problemas, pero también muestra que, con ingenio y cooperación, podemos superar los desafíos más difíciles. Así que, la próxima vez que brindes con vino, acuérdate de esta historia. Muy bien. Ahora vamos a practicar con un punto de vista. Te explicaré una misma historia 2 veces. La segunda vez cambiaré la perspectiva gramatical. Céntrate en los cambios producidos. Comparando las 2 versiones podrás ver cómo cambia la gramática. Muy bien, empecemos. En pasado. Hace más de 100 años, los viñedos de Europa estaban tranquilos. Las uvas crecían bajo el sol y los agricultores solo pensaban en cuidar las vides y en qué vino tomar en la cena. Todo iba perfecto, hasta que François, un agricultor francés, tuvo una idea. François era una persona entusiasta, pero algo torpe, siempre buscando algo nuevo que hacer. Un día, mientras miraba sus viñedos, pensó: ¿y si traemos vides de América del Norte? Seguro que son diferentes y mejores. Emocionado, convenció a otros agricultores y trajeron algunas vides de América. Lo que François no sabía es que esas vides venían con un pequeño insecto llamado filoxera. Al principio, nadie notó nada raro, pero pronto la filoxera empezó a atacar las raíces de las vides europeas. Las vides empezaron a morir y los agricultores estaban muy preocupados. François, sin embargo, seguía pensando que todo estaba bien y que era solo un problema temporal. Con el tiempo, la situación empeoró. Las vides morían rápido y el vino empezaba a faltar. Los agricultores no sabían qué hacer, y François, sintiéndose culpable, intentaba encontrar una solución. Finalmente, François se dio cuenta de que las vides americanas no se veían afectadas por la filoxera. Entonces tuvo una nueva idea: injertar las vides europeas en raíces americanas, que eran más resistentes. Los científicos y agricultores comenzaron a probar esta técnica y funcionó. Poco a poco, los viñedos se recuperaron y el vino volvió a Europa. Gracias a esta solución, los viñedos europeos fueron salvados. François, aliviado, tomando una copita de vino, empezó a pensar en una nueva, brillante idea. Vale, ahora la misma historia, pero en futuro. En 100 años, los viñedos de Europa estarán tranquilos. Las uvas crecerán bien bajo el sol y los agricultores solo pensarán en cuidar las vides y en qué vino tomarán en la cena. Todo irá perfecto, hasta que François, un agricultor francés, tendrá una idea. François será una persona entusiasta, pero algo torpe.
siempre buscando algo nuevo que hacer. Un día, mirando sus viñedos, pensará: ¿y si traemos vides de América del Norte? Seguro que serán diferentes y mejores. Emocionado, convencerá a otros agricultores y traerán algunas vides de América. Lo que François no sabrá es que esas vides vendrán con un pequeño insecto llamado filoxera. Al principio nadie notará nada raro, pero pronto la filoxera empezará a atacar las raíces de las vides europeas. Las vides comenzarán a morir y los agricultores estarán muy preocupados. François, sin embargo, seguirá pensando que todo estará bien y que será solo un problema temporal. Con el tiempo, la situación empeorará. Las vides morirán rápido y el vino empezará a faltar. Los agricultores no sabrán qué hacer y François, sintiéndose culpable, intentará encontrar una solución. Finalmente, François se dará cuenta de que las vides americanas no se verán afectadas por la filoxera. Entonces tendrá una nueva idea: injertar las vides europeas en raíces americanas, que serán más resistentes. Los científicos y agricultores comenzarán a probar esta técnica y funcionará. Poco a poco los viñedos se recuperarán y el vino volverá a Europa. Gracias a esta solución, los viñedos europeos serán salvados. François, aliviado, tomando una copita de vino, empezará a pensar en una nueva, brillante idea. Muy bien. Si observas, este tipo de ejercicios tiene dos beneficios: aprender cómo cambian los verbos en contexto y además repites la historia reforzando otros aspectos como el orden natural de las palabras, el vocabulario, etc. Puedes encontrar mis cursos completos en mi página web unlimitedspanish.com, sección Productos. Esto es todo por hoy. Y si te gusta el vino, brindemos juntos y hasta la semana que viene.